Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver control de calidad para Pseudomonas aeruginosa 27853, que es una cepa ATCC. Se utiliza para cerciorarme de que ciertas pruebas estén funcionando de la manera correcta. Entonces, vamos a comenzar. Yo ya había sembrado las 4 cepas más comunes: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas y Escherichia coli. Lo que hicimos fue dividir los medios, sembrar las bacterias, que yo las tenía conservadas en leche, y nos vamos a dedicar única y exclusivamente a Pseudomonas. También sembré, por lo tanto, en un agar CLEP para ver si crecía con las características que dice el proveedor que tiene que crecer, porque así aseguro yo que funcione. 24 horas después, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver primero cómo crecieron esas colonias. Voy a encender mi mechero y comenzamos a observar las cajitas una a una. Primero tenemos el agar sangre. ¿Tiene que haber crecimiento en sangre? Sí, porque se supone que es un bacilo gram negativo y los bacilos gram negativos crecen en sangre. Y ahí creció. Además, si ustedes pueden apreciar, presenta una ligera beta-hemólisis, que es característico de Pseudomonas en el agar sangre. Y son colonias brillosas, grandes, no tienen una forma definida. En agar McConkey también tienen que crecer porque son bacilos gram negativos y todos los bacilos gram negativos crecen en agar McConkey. Ahí podemos verlas incoloras, algunas están con un ligero tono rosado. Y en mi agar CLEP decía que tenían que crecer colonias azul verdosas y así es como se ven. Igual aplanadas, no tienen forma regular y son azul verdosas. Por lo tanto, mis 3 agares, en teoría, para Pseudomonas están en óptimas condiciones. Vamos a realizar ahora la prueba de la oxidasa. Para eso necesito mi disco. Ahí tenemos, yo tengo en discos, hay en cápsulas, hay en papel. Coloco un portaobjeto, lo voy a colocar sobre una caja para que se visualice mejor. Y voy a tomar una gotita de solución fisiológica o agua destilada estéril, simplemente para poder asentar ahí mi disco y que no se me mueva al frotar con la bacteria. De lo contrario, se me va a dificultar desprender la bacteria sobre el disco. Saco el frasquito con los discos y voy a tomar con ayuda de una pinza solo uno. Esterilizando siempre el asa. Y lo voy a colocar sobre la gotita que dejé. Como les decía, es solamente para que el disco me quede firme y no se mueva. Pero tiene que ser estéril el agua o la solución fisiológica, ¿no? De lo contrario, puede haber reacción con algo ambiental. Y voy a tomar una colonia simplemente. Voy a hacerlo a partir de mi agar sangre. No es recomendable realizar estas pruebas de los medios que son selectivos, porque pueden haber falsas reacciones. Tomo entonces una colonia, ahí se visualiza bien, y la voy a refregar sobre mi disco. Y fíjense que de inmediato hay un cambio de color. El disco era plomo, ahora ya tiene un ligero tono rosado, fucsia, hasta morado si ustedes quieren. Para que lo logren apreciar mejor, lo voy a acercar. Ahí se ve mejor.
Y con la pinza le voy a dar vuelta, lo voy a refregar solamente para que ustedes puedan apreciar mejor. Lo voy a frotar para que se impregne mejor la bacteria. Fíjense, ya todo mi disco está de ese color. Entonces mi oxidasa es positiva porque hubo ese cambio de color. Si fuera negativa, el disco se mantiene del color que tenía a un inicio. Vamos a sembrar también en un TSI. Vamos a verificar que mi TSI esté funcionando de manera correcta. Ese es mi TSI y también vamos a sembrar encima. El TSI es rojo rojo, ese es su color, cuando no tiene bacterias. ¿Al día siguiente tendría que haber cambio de color para Pseudomonas? No, porque es una bacteria no fermentadora, entonces se tiene que mantener del mismo color. Si hay cambio, algo está pasando, o con mi cepa o con el medio. Picamos y sembramos en la superficie. Y el SIM lo voy a utilizar solamente para ver una prueba de indol negativo. Como es un tubo recto, solo es pinchar y ya está. Y no nos podemos olvidar la identificación. Listo. Finalmente, vamos a realizar el antibiograma. Solución fisiológica estéril. Yo utilizo asa de metal porque aquí no tenemos asas descartables. Otros utilizan hisopo. Yo prefiero no porque se desprende el algodón. Tomo de 3 a 5 colonias y las voy a colocar en mi tubito con solución fisiológica. Voy a mezclar, las voy a colocar con ayuda del asa, lo voy a refregar en las paredes y voy a mezclar bien hasta alcanzar una turbidez de 0,080 a 0,100, que es igual a la escala del 0,5 de McFarland. Para eso voy a utilizar un espectrofotómetro o un StatFax o un turbidímetro, lo que tengan. Lo llevamos entonces ahí, lo medimos y si está dentro de esos valores, lo puedo utilizar. El mío me da 0,083. Está listo para usarse. Ahora sí voy a tomar un hisopo y voy a mezclar bien en mi tubo y al sacarlo lo voy a estrujar o lo voy a refregar en las paredes de mi tubo para eliminar el excedente. Y voy a sembrar en mi agar Mueller-Hinton. Tengo 2 agares porque voy a probar 12 discos, 6 en cada uno. Y vamos a sembrar como cualquier otro antibiograma, en 3 direcciones diferentes, lo más seguido que se pueda. Nuevamente tomamos un poquito de muestra de mi dilución y repetimos el procedimiento en la otra caja. Esta es una siembra masiva. Listo. Y finalmente, con ayuda de una pinza, vamos a colocar todos los discos que querramos probar frente a esta bacteria, siempre tomando en cuenta el CLSI. Hay una parte que dice ATCC y ahí me muestra qué discos puedo probar para esta bacteria.
ceftazidima de 30 microgramos, siempre respetando la distancia desde el borde de la caja hacia el disco y entre disco y disco. También tenemos imipenem de 10 microgramos. Piperacilina tazobactam, que es de 100 y 10 microgramos, 110 en total. Meropenem, gentamicina de 10 microgramos, amicacina de 30 microgramos. Ya terminamos la primera caja, máximo 6 discos. Luego tenemos levofloxacina, ciprofloxacina, cefepime, astreonam, y hasta ahí serían los discos. Sin embargo, voy a colocar también TMS, trimetoprim más sulfa, porque dice que Pseudomonas es resistente a este disco. Vamos a comprobarlo, aprovechando que me queda espacio para 2 discos más. Vamos a ver si es verdad. Entonces coloco mi disco de trimetoprim sulfametoxazol y voy a colocar también otro disco que igual es resistente, que la Pseudomonas igual es resistente, que es la tetraciclina. Listo. Ya tenemos mis 2 cajitas completas con 6 discos cada una. Y aprovechando, vamos a hacer una tinción de Gram para cerciorarnos de que sean bacilos Gram negativos. Y de paso vemos si la tinción está correcta. Voy a ayudarme con un poquito de solución fisiológica para que se disperse un poco más, si no me va a quedar demasiado masa. Yo no hago control de calidad a la tinción con Pseudomonas. La hago solamente con Escherichia coli para bacilos Gram negativos y Staphylococcus aureus para cocos Gram positivos. Pero en esta ocasión le vamos a hacer para ver qué es lo que se aprecia en el microscopio. Tomamos unas colonias y con ayuda de la gotita hacemos nuestro extendido. Esterilizo mi asa y voy a esperar que seque mi plaquita. Una vez seca, la voy a teñir. No nos olvidemos antes de identificar. Recuerden que hacer control de calidad no significa dejar de hacer lo demás. Entonces voy a tener varias muestras y si las dejo sin nombres, sin números, sin algo que me las identifique, las puedo confundir con los pacientes.
Lo mismo con mis cajas de Muller Hinton. Fíjense que yo la identificación se la coloco en el borde, pero en la tapa de adentro, donde está el agar. Porque si se la pongo en la de afuera, alguien sin querer me puede cambiar las tapas o yo misma las puedo levantar y cambiarlas y ya estoy cambiando totalmente la muestra. En cambio ahí no hay riesgo. Y no lo hago arriba porque me estorba, no me deja visualizar bien. Todo lo que hice se lleva a la estufa a excepción de la tinción de gramo. Y 24 horas después, ¿qué es lo que observamos? Fíjense que yo tengo aquí un cuadernito donde anoté todas las pruebas que le hice exclusivamente a Pseudomonas aeruginosa 27853. Y vamos a comenzar a anotar. Mi oxidasa me había dado positiva, lo anoto. Ahí está mi TSI, fíjense que está alcalino-alcalino. Y está negativo para gas, negativo para ácido sulfídrico. Ahora vamos a ver el SIM. El SIM les había dicho que lo iba a utilizar solamente para ver cómo me daba la prueba de indol. Entonces le vamos a agregar el reactivo. Entonces vamos a tomar el tubo y le vamos a agregar de 2 a 3 gotitas de reactivo de Kovac o reactivo de Ehrlich, el que tengan. Y vamos a ver si se me forma el anillo de color rojo o no. Ahí están las gotitas. Tapamos el frasco y mi tubo, mezclamos un poquito y observamos. No hay presencia del anillo, por lo tanto es negativo para indol. Y lo voy a ir anotando. ¿Qué más me queda por hacer? Realizar la lectura de mi antibiograma. Para eso nos vamos a ayudar con un calibro. En algunos lugares le llaman escalímetro, que es este aparatito que me mide en milímetros. Y vamos a medir de un extremo al otro pasando siempre por el centro del disco cada uno de los halos. Y ese valor lo vamos a anotar, ese es el diámetro. Si no tengo calibro, no tengo escalímetro, podríamos optar por utilizar una regla, que eso es lo que yo voy a hacer. Voy a leer con regla. El procedimiento es el mismo, como la regla igual me mide en milímetros, no hay ningún problema. Vamos a medir todos los halos. Entonces yo voy a tomar mi regla y voy a ir anotando los valores que me salgan en la tabla que yo ya tengo. Una vez que definí el valor, lo anoto en mi cuadernito. Y así voy a continuar con cada uno de los discos. La segunda caja.
Y recuerden que habíamos puesto un disco de tetraciclina y de TMS solo para ver si realmente tenía la bacteria resistencia natural a estos dos. Y efectivamente, fíjense, la tetraciclina apenas me da un halo de 8, es resistente. Y el TMS ni que se diga, no hay halo. Ahora bien, cuando no hay halo de inhibición nunca pongan 0, se coloca 6, porque fíjense, si yo mido el diámetro del disco es 6 y sobre el disco no hay bacteria, hay solo a su alrededor, por lo tanto no es 0, es 6 milímetros que igual es resistente. ¿Qué me falta? Observar mi tinción de Gram, que tendría que ver bacilos Gram negativos. Vamos a colocar una gotita de aceite de inmersión y observamos en el microscopio. Vamos a observar con el objetivo de 100x. Diafragma abierto, condensador arriba. Y ahora les muestro lo que veo. Vamos a ver. Y sí, efectivamente son bacilos Gram negativos. Ahí lo tienen. Y eso también lo voy a anotar en mi cuaderno o en la planilla que yo tenga. Y finalmente corroboramos que esté todo ahí y vamos a comparar con el CLSI, con la parte que es de ATCC. Voy a buscar los discos que coloqué, los antibióticos que utilicé para Pseudomonas. Hay que tener cuidado porque ahí viene para Escherichia coli, para Pseudomonas, para Staphylococcus aureus. Y voy a ir buscando uno por uno entonces. Busco el antibiótico, me fijo que sea para Pseudomonas aeruginosa y ahí me da un valor de un mínimo a un máximo. Si mi valor está dentro de ello, tiqueo con un bien. Y así voy revisando uno a uno. Ceftazidima me toca, no lo anoté. ¿Por qué? Porque esta bacteria tiene un mecanismo de resistencia, que es el mecanismo AMC. Fíjense, el imipenem es el inductor. Cuando se choca con la ceftazidima y la bacteria produce el AMC, se ve ese achatamiento, se ve como una D. Ese es el mecanismo de tipo AMC. Igual se debe de medir. ¿Cómo medimos? No podemos medir diámetro porque a un lado está plano, pero podemos medir radio, de la mitad del disco hacia el lado donde sí haya ese semicírculo. Y multiplicamos por 2 y ese es su valor. Esta cepa entonces también me permite hacer control de calidad para ver el mecanismo de tipo AMC. Y continuamos con la comparación con cada uno de los discos que utilizamos con la tabla del CLSI, para ver si están dentro del rango de referencia o están fuera. Ahí vamos uno a uno. ¿Qué ocurre si alguno de mis discos está demasiado bajo? Supongamos que su valor es entre 25 y 30 y me da 22. Pues resulta ser que ese disco no está apto para el uso en mis pacientes, porque si aquí disminuyó la potencia, en mis pacientes igual me van a dar valores bajos. Entonces no se debe de utilizar. Puede ser que cayó la potencia del disco, puede ser que el agar Muller-Hinton no esté correctamente preparado, pueden ser un sinfín de cosas, pero eso tenemos que hacer nosotros una búsqueda de cuál es el problema, buscar el error y una vez que demos con el error, corregirlo y llenar una no conformidad para definir tuve un error
esto ocurrió, esto hice para solucionarlo y ya no va a ocurrir. Todo esto se anota en una planilla. Además, hay que tomar en cuenta que en el caso de Pseudomonas, el disco de gentamicina que coloco para el agar Muller-Hinton es también para definir si la cantidad o la concentración de cationes en mi agar Muller-Hinton es el adecuado. Si está dentro del rango, lo es. De lo contrario, algo está pasando en la preparación con respecto a los cationes. Eso sería todo. Gracias.